Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gerardo Martínez y amigos de The Frontline, buenas noches. Hoy es jueves, estamos hablando de políticas públicas, autonomía económica, emprendimiento, marketing y el desarrollo humano, despertar la conciencia humana. Me acompaña hoy Kat Loyo, que anda por acá otra vez. ¿Cómo estás, Kat Loyo? Hola, Miguel, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias, gracias. Y también por aquí está mi invitada del día de hoy desde Tampico, Tamaulipas, ni más ni menos que Mercedes Rivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes. Tardes, noches, Nada, no que nos importa, a la hora vean. que nos vean, al fin que esto aquí en las redes sociales se queda permanente para siempre. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Mercedes Rivas. Eres todo un personaje. Yo sé que hay muchas cosas de las que no le gusta hablar de su trayectoria, pero es una persona que es criminóloga, que es coach, despierta la conciencia, da pláticas motivacionales, tiene un rango muy importante, aunque ya no le gusta decirlo, en el mundo en el que ella se desempeña como capellán. Pero bueno, hablemos de lo que a todo mundo nos llama mucho la atención de ti, y siempre es el tema de la criminología. A ver, eso de la criminología, todo el mundo piensa en CSI, en ESA, Miami. Claro. A ver, Claro. ¿qué onda? ¿Qué es la criminología? Primero empezamos por Antes ahí. que nada, quiero que sepan, gracias por el espacio, No, de a tus verdad, órdenes. gracias a toda su audiencia también, muchísimas gracias. Pues la criminología se basa más en la sociedad, en el pensamiento humano, ¿sí? El saber qué está pasando por tu mente. Yo lo digo de esta forma más sencilla, porque si empezamos a hablar con tecnicismos, mucha gente se va a quedar igual y me va a seguir preguntando, ¿pero qué es criminología y qué es criminalística? Y te van a querer ver en CSI. Sí, y me van a querer ver en CSI, ¿no? Entonces, sí, estudiamos lo que son factores endógenos y exógenos, que es internos y externos del ser humano, el que provoca el que se comporte de esa manera, el que cometa algún ilícito o asesine a alguien. No sé si se pueden decir palabras fuertes. Sí, también. estamos en internet, no pasa nada. Espero que, a ver ahí el manager Axel Omar en las redes sociales, no nos vayan a vetar después esas palabras, ¿verdad, Axel? Sí, Tú ya nos dices después. Ok. Ok. Sí, Adelante. entonces en eso es lo que se basa la criminología. Ok. Oye, y precisamente, bueno, hay ese estereotipo a raíz de estas series de televisión de que todos querían estudiar en criminología, sobre todo en los últimos 20 años. ¿Tú por qué decides abrazar esta profesión? Buena pregunta. Esta profesión es porque siempre me ha gustado la investigación, eso es desde chica. Soy de las que hasta la fecha van a una biblioteca a buscar libros y estudiar, cosa que me atrevo a decir que ya pocas personas lo hacen, ¿no? Entonces me encanta la investigación, me encanta saber qué pasa con la mente humana. Esa es una. Dos, mi historia de vida. Tengo una historia de vida fuerte como muchos, no soy la única, pero tengo una historia de vida fuerte y eso también me ha llevado a saber más, a querer saber más. Me han pasado muchas cosas que lejos de odiar la vida, lejos de odiar a las personas, me ha como llevado a querer saber el por qué sucedieron las cosas. Y eso te lleva al siguiente concepto que tú manejas, que es despertar conciencias. Tienes más de 20 años en esto. ¿Cómo? A ver, porque aquí tiene que ver con tu vida personal. Hablamos de la criminología, pero no la estudiaste, digamos, a los 18, 19 años, No. pasó tiempo. Sí. ¿Cómo decides abrazar a la edad que lo hiciste esta profesión y cómo llega el despertar, ¿cómo le podemos decir? Emprendimiento, yo le llamo así, de despertar las conciencias. Bueno, es que principalmente siempre he sido muy espiritual, esa es una. Siempre, a pesar de las cosas que me han sucedido, siempre he tenido esa conexión que fue despierta. Ve la importancia que es lo que los padres le decimos a los hijos, que fue despierto a una relación con mi padre, la manera como él me hablaba y digamos que la manera como él se despidió de mí. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años y eso a mí me ayudó bastante. Más toda la fortaleza de mi madre también me ha ayudado demasiado. Cuando yo empiezo a desarrollarme y empiezo a vivir situaciones preguntándome el por qué está sucediendo esto, lejos, repito, lejos de odiar a las personas, me empecé a seguir preguntando.
¿Y qué era lo que yo hacía cuando estaba más chica? Efectivamente no era criminóloga, no era criminalista tampoco, y lo que hacía era tratar de entender a los demás. Tal vez a lo mejor no tenía la comprensión que la tengo ahora, pero sí trataba de entender a los demás, del decir por qué toma, por qué fuma, por qué se comporta de esa manera. Entonces yo decía, le están pasando situaciones que a lo mejor, tal vez no las mismas que a mí me pasaron, pero a tal vez parecidas, y entonces por eso se está comportando de esa forma, pero yo no quiero ser así. Así Yo es. no me quiero comportar de esa manera o que me vean de esa manera. Sí, claro, o sea, no tenías obviamente la preparación académica ni, como bien dijiste, eres amante de los libros, vas a la biblioteca, todo esto que conlleva, ¿no? A ver, platícanos, bueno, tenías este interés desde entonces, ¿y en qué momento decides ayudar a tu semejante? ¿En qué momento decido ayudar? Es que lo he hecho toda la vida. O sea, es algo, más bien yo creo que sería enfocado en qué momento decido hacerlo A profesionalmente. eso me refiero, o Ujú. sea, que ya decides darle esta forma a este emprendimiento, dar conferencias, dar coaching, que obviamente pues una conferencia es masiva, un coaching es más personalizado. ¿En qué momento decides abrazarlo? Pero, a ver, Perdón, adelante, perdón, Kat. es que, bueno, me gustaría como especificar justo esto que acabas de hablar para que nos entiendan, porque es algo que yo también tenía como duda. Que la criminología justo estudia la mente, ¿no? La parte psicológica de las personas. Entonces, tu experiencia de vida te llevó a estudiar criminología justo para entender el porqué, ¿no? El porqué, el comportamiento de las personas, para que sepan que el criminólogo no es el que justo si es ahí esto, ¿no? O sea, no sé si nos puedes como especificar ahí para que nos entiendan y vayan en la misma sintonía. Bueno, es que hay quienes se dedican específicamente a la perfilación criminal. Ujú. Y quienes se dedican a eso, nos vamos a un CSI, donde están con agencias de investigación, pero no siempre traen armas, ¿eh? Nosotros normalmente no Claro, sí, estamos sí. armados, ¿eh? Entonces, que se entienda esa parte también. Sí, ¿cuál era? Me perdí también tantito. O sea, que si nos puedes especificar justo la parte de lo que hace el criminalista y el criminólogo, y que el criminólogo ve más el Cierto, o detalle sea, las Ok, diferencias. ve psicológico. más lo que es los factores endógenos y exógenos que nosotros estudiamos para saber el por qué la persona se comportó o se desarrolló de esa manera, entre otros, la crimogénesis también. El criminalista lo que hace es, digamos, ¿cómo lo digo de manera más que se entienda más? Es llegar a la escena, para que se entienda más fácil, llegar a la escena, recolectar indicios, pasarlos al laboratorio, es toda la parte forense. Ese es el criminalista. Por eso se confunde Exacto. bastante. Y entonces tu experiencia de vida te lleva a estudiar criminología para entender al ser humano de una manera psicológicamente. ¿Es correcto? ¿O por Más qué o decides menos. abrazarla? Decido Oh, estudiar ok, criminología y criminalística porque me encanta la investigación. ok. 1. 2. Entender más al ser humano. 3. Porque también quería ser CSI. Así es. También quería estar en O sea, Claro. como todos. CSI. Sí. Oye, y decíamos hace rato, ¿en qué momento decides abrazar de manera profesional Ujú. esto? O sea, que dices, esto es un emprendimiento, esto es un estilo de vida, quiero vivir de esto y quiero ayudar a los demás de manera profesional. Bien, lo hice hace como, pues como unos 7 años, yo creo. Y dije, esto es lo que a mí me gusta. Porque mientras estoy estudiando la criminología y la criminalística, me doy cuenta que a veces quisiera cambiar algunas cosas de mí, pero es importante que nosotros nos aceptemos como somos. Y yo quería cambiar el seguir ayudando a las personas. Yo decía, es que yo ya no debo de ayudar a las personas, yo ya no debo de ser Ok. así, porque las personas a veces abusan y Sí, confunden el ayudar con otra cosa. Entonces yo claro. decía, no, conforme sigo estudiando me doy cuenta de que digo, te debes de aceptar tal como eres. Más la espiritualidad te lleva a eso, al aceptarte tal como eres. Y si tu esencia y tu estilo de vida ha sido siempre eso, pues no es algo que realmente puedas cambiar, porque tu esencia no la cambias. Desde mi perspectiva, tu esencia no la puedes cambiar. Puedes modificar algunas otras cosas, pero tu esencia está ahí. ¿Qué es la Es tu esencia para ti? alma. Tu esencia
es mi alma, es una representación del alma para mí. Es el cómo eres realmente. No es el yo así soy y nunca voy a cambiar, no. Es el cómo eres realmente, cómo interiorizas. Es eso. Eres una persona profundamente comprometida con la espiritualidad, no entremos en detalles, pero precisamente vinculas estos dos conceptos. Y recientemente todos experimentamos en 2020, 21, 22 un proceso en el que se hablaba de despertar la conciencia en plena pandemia, confinamiento. Y bueno, tú tienes muchos conceptos respecto a esto. Dinos, por favor. Pues básicamente lo que les decía antes de que llegara la pandemia, específicamente a mi país, que es México, salí a redes sociales a hablar con la gente, quien me quisiera escuchar, a decirles que pues tuviéramos mucho cuidado y que atendiéramos nuestras emociones porque se iban a, en cierta forma íbamos a explotar en ese aspecto, porque todos tenemos cosas que sanar. Esto no, ojo, esto no quiere decir que toda la vida tienes que estar sanando algo. Llega un punto en la vida en el que realmente ya sanaste y entonces empiezas a vivir pleno. Ok. ¿Qué tanto utilizas, por ejemplo, conceptos de psiquiatría o psicología en los conceptos que manejas de despertar la conciencia? Yo los manejo no como una atención, porque no, yo no doy atención a eso. Lo que hago es referir a alguien si yo me doy cuenta que ya es algo más fuerte lo que la persona está teniendo. Y yo siempre les digo, puedes atenderte espiritualmente, puedes atender tu conciencia, puedes sanar, puedes apoyarte de algún coach, algún facilitador ontológico como yo, pero también es importante que nosotros podamos distinguir cuándo sí realmente podemos ayudar a las personas y cuándo es necesario que las pasemos con ya alguien especialista, ¿no? Fíjate, Porque eso es suele pasar. sumamente valioso lo que dices. De repente hay coach ontológicos que no reconocen su área de competitividad y quieren seguir ayudando, ayudando, y pues no saben que sus límites llegan a cierto punto, ¿no? Sí, todos tenemos un límite, porque aparte no todas las personas llegan a abrirse como tal. En una de las entrevistas me decían, pero es que Mercedes a veces pueden decir, es que yo fui contigo y tú no me ayudaste. Pues sí, porque no te abriste tal cual. Entonces yo no era la persona indicada para poder ayudarte a ti. ¿Cómo fue este proceso que tuviste durante la pandemia? Te digo, no te gusta, eres una persona muy modesta, no te gusta hablar de tus blasones o tus laureles, pero durante la pandemia ayudaste a mucha gente, lo cual te confirió un grado de capellanía en su momento. ¿Cómo fue este proceso de ayudar a toda esta gente desde México, en Estados Unidos, porque incluso el grado se te confirió en Estados Unidos? ¿Cómo fue este proceso? Híjoles, fue un proceso bastante fuerte porque muchas personas prefieren, con todo respeto, prefieren ver qué se van a poner el fin de semana, qué se van a poner para ir a la boda, qué coche se van a comprar, qué vestido van a utilizar, en lugar de atender sus emociones. Y cuando llega a este punto que me comentas, fue un proceso fuerte porque ahí me di cuenta donde más el ser humano necesita atenderse, donde los miedos se nos vienen encima cuando no sabemos qué hacer, pero sí sabemos quién está en el top 10, por ejemplo, ¿no? De música, ¿no? Ujú. Cuando sí no Sí. sabemos canciones, cuando sí sabemos otras cosas, pero no sabemos cómo identificar nuestras emociones y que no lleguemos a una depresión, a una ansiedad, a una frustración, a miedo. Los miedos son buenos, el miedo no es malo, pero es hasta cierto punto. Hay que saber manejarlo, hay que saber hasta dónde. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento eh, uno, es que vaya, es cosa de tener mucho valor, ¿no? De querer saber qué está pasando con tus emociones, ¿no? Entonces, o sea, ahí entonces uno es cuando decide buscar ayuda o qué pasa, o si ves que alguien necesita ayuda, ¿cómo se lo ofreces, sabes? O sea, ¿cómo afrontar ese tipo de pacientes en los que sabes que no están abiertos completamente? Muy buena pregunta, mira, nunca me la habían hecho y te agradezco que lo hagas. Voy a decir algo por lo que mucha gente no me aprecia tanto y es porque yo no persigo a nadie.
Yo hablo de lo que sé y de lo que te puedo ayudar. Pero si tú no estás dispuesto a hacerlo, yo no te voy a perseguir, ni te voy a hacer estrategias de marketing, ni nada de eso, para que tú puedas llegar a mí y que yo te pueda atender, porque te respeto completamente, respeto tus emociones. Y algo súper importante, yo hablé de espiritualidad, todos tenemos un tiempo. Y aunque a mí a veces me duela ver a una persona sufrir y aunque yo a veces quiera ayudarle, tengo que respetar que no es su tiempo para que yo le ayude a esa persona. Y también a lo mejor no soy la persona correcta. Entonces, no persigo a nadie. Yo veo a alguien o alguien me busca y veo que no está dispuesto a, a dejarse ayudar, a entregarse, le digo que no soy para esa persona. Sí, como te Sí. digo, me encanta este concepto que manejas de hasta dónde conoces tus límites. Lo he visto en tus transmisiones en Instagram, lo he visto en tus charlas que das con ahorita platicamos de eso, con nuestras amigas de las 5, pero por supuesto la competencia que tú confieres y reconoces en tu persona, independientemente incluso de tú y yo profesamos una religión diferente, pero aún así estás en esta espiritualidad. Y hay un concepto muy interesante que tú manejas, que hablas y que hablabas hace rato de tus detractores, hace unos instantes. Tú nos dices a todos ciudadanos del mundo, no, Mis queridos mortales. mortales. Platícanos de eso. Sí, me encanta manejarlo de esta es mi filosofía. Y esta filosofía la manejo así porque normalmente lo que hacemos es estar dormidos. ¿Y de qué manera estás dormido? Lo llevo de una forma en la que no vives el aquí y ahora. La mortalidad te habla de que pues mueres. Pero yo les digo mortales no porque mueres, sino porque estás muerto en vida. Porque mi filosofía no te está enseñando el vivir el aquí y el ahora. ¿Qué haces viviendo una realidad que no es tuya? ¿Qué haces sobreviviendo en lugar de vivir? Mis estudios académicos, mi enseñanza bíblica o religiosa, si le quieren llamar así, mi enseñanza espiritual, me ha llevado a que nosotros somos completamente abundantes, que nosotros somos seres increíbles, que somos grandes y que podemos lograr y poseer demasiadas cosas. Pero mientras estemos dormidos y mientras sigamos siendo mortales, no vamos a poder vivir y no te puedes, desde mi punto de vista, no te puedes decir ser un ser humano cuando estás lastimando a los demás. Ni siquiera te respetas a ti mismo atendiéndote. ¿Cómo vas a respetar a alguien más? Como eres afuera, es adentro. Pero, ¿y cómo despertamos la conciencia? Con mucho valor, con muchas ganas de querer vivir, pero de vivir el aquí y el ahora, con muchas ganas de poder sentirte pleno, con estar cansado de estar siempre con problemas, problemas, problemas. Ojo, yo no digo que nunca van a existir los problemas, yo no digo que la vida sea perfecta, pero si es maravillosa, hay que aprender a vivirla. Nada más es eso. Oye, fíjate que comentabas de toda esta parte de la conciencia y creo que todos queremos que compartas este conocimiento. No sé si nos puedas adelantar. Sé que estás preparando un material bibliográfico muy interesante en el que vas a compartir. Primero en este 2023 todos estos consejos y en el 2024 nos vas a contar tu historia de vida, que es sumamente interesante. Hoy no la quise tocar, o sea, de repente toqué dos, tres cosas de que estudiaste criminalística, pero no dijimos en qué momento de tu vida, por qué, etcétera, etcétera. Platíganos de esto, de estos emprendimientos que traes por ahí. Sí, también por eso no contesté de manera tan directa. Claro, sí. Nos dimos Por eso cuenta. me salí de la tangente. No es que no sepa, es que es porque obviamente hay proyectos y pues ahorita no puedo como que hablar mucho de eso, pero sí está por salir, lo voy a decir, está por salir mi libro. Estamos a días de que ya salga mi libro, que es un libro de reflexiones. Está muy bonito, te habla todo esto sobre el despertar de la conciencia, entre reflexiones y consejos. Y después de eso vamos a tener pues mi autobiografía, toda esta historia de vida, el por qué también me ha llevado a todo esto y el por qué te puedo decir que sí puedes vivir pleno. De hecho, en ambos te digo por qué puedes vivir pleno, porque sí lo puedes lograr. Claro. ¿Y dónde vamos a encontrar tu libro?
Bueno, va a estar principalmente en Amazon. Ahorita estamos con algunos arreglos. Muy bien. Estamos tratando de ponernos de acuerdo con algunas editoriales y nos van a coachar también para presentarnos en algunos lugares. Así es, no les quería decir, pero así es. Oye, y bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si Kat Loyo quiera saber en qué capítulo de CSI vas a salir o algún otro comentario con el que quieras No. cerrar y redondear esta idea de despertar la conciencia de tu actividad, cómo fusionas, a final de cuentas, ya lo hemos hablado a lo largo de este programa o de este podcast, y precisamente cómo fusionas estas dos actividades, la criminalística con el despertar de las conciencias. Pues básicamente es el saber conocer a los demás, saber y aprender a conocer a los demás, y sobre todo la criminología nos ayuda mucho a respetar el pensamiento de los demás. Mucho. No quiere decir que la vida o la educación no, pero a veces se les olvida a los seres humanos. Realmente se les olvida, y la criminología te lo tiene demasiado presente. Eso es súper importante. Y el alinear el cuerpo, mente y espíritu, que es así como yo lo manejo, te lleva a una vida plena y te lleva a despertar tu conciencia 100%. La vida plena sí se puede lograr, sí puedes hacerlo. Atiende tu cuerpo, atiende tu mente y atiende tu espíritu, porque tu cuerpo habla. Con y sin vida, tu cuerpo habla. Enfermedades no atendidas, más bien emociones no atendidas, se vuelven enfermedades. Tengamos mucho cuidado con eso también. No hay más que decir, Sí. Kat Loyo. No, nada, está muy interesante todo esto, y creo que justo es mucho el querer sanar, ¿no? El que uno quiera hacerlo, el que tengas el valor, porque justo creo que nos ponemos máscaras, ¿no? Y decimos que estamos bien cuando pues realmente no lo estamos, ¿no? Pero son, yo creo que pocas las personas que tienen el valor de hacerlo, y son las que justo llegan a vivir pues plenamente, ¿no? Algo alcanzar más fácil la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Así es, y es importante mencionar, los doctores te curan, pero no te sanan. La única persona que tiene la decisión para poder sanar eres tú mismo. Claro. Sana. Estimada doctora Rivas, te agradezco mucho estos minutos que nos has prestado para este programa. Saludos a mi amiga Mónica Marta Chavarría, a David Mendoza en las redes sociales. Soy José Miguel Alba Marquina. No olviden de sonreír.